Decíamos entonces que el canal entonces integra todo lo que es la forma, ¿no?, que nosotros recibimos ese mensaje, ¿no es cierto? Es decir, en la presencialidad es una cosa, porque nosotros tenemos un espacio físico y temporal cercano, porque tenemos entonces más facilidad de repente para entendernos, etcétera. Vieron que ahora, intermediados por esta tecnología, a veces hay lo que se llama ruidos. Esos ruidos, ¿sí?, Sí. es lo que, por ejemplo, nos pasó el otro día, que no se veía más, yo veía todo negro, ¿no? Justamente eso es un ruido, ¿tá? Es decir, es algo que hace que se corte el vínculo, es decir, el mensaje. ¿Y qué pasa con el mensaje? ¿Se llega a poder entender? ¿Llega a Y darse? el proceso de comunicación queda como que no se da correctamente o queda interrumpido. Ahí está. Queda interrumpido ese acto de comunicación. ¿Por qué? Y justamente uno deja de dar el mensaje porque se cortó el mensaje. Pasa muchas veces en las clases, cuando estamos en una, les habrá pasado, si ya están dando clase y eso, que pasa justamente de repente que estamos en salones céntricos y hay mucho ruido de lo que es la calle, las bocinas, los autos, etcétera, y eso a veces hace interrumpir la comunicación, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es decir, por favor les pido que hagan justamente, pongan muda porque se oyen algunos ruidos por ahí de... Todos los ruidos hacen que todos los ruidos hacen que no se escuche bien, ¿no? Entonces no llegue bien el mensaje y no se pueda comprender cabalmente esa comunicación, o haya malentendidos, ¿no? Es decir, si el canal no funciona correctamente, hay malentendidos de repente, que se dijo una cosa y se tomó se tomó parcialmente esa significación. Entonces, ese canal entonces es todo lo que permite. Pero el canal solamente es el medio de transmisión del mensaje, ¿no? Sí, y de recepción. Y la recepción, o sea, el oído también. Dependiendo del canal, se califica como personales y eso, ¿no? Pueden calificarse, no es como lo hace este autor, pero decime a ver lo que sepas es correcto. A ver, hay otros teóricos sobre la comunicación que pueden sostener de repente estudiar más elementos. ¿Qué es lo que tú podés aportar en ese sentido? ¿Estaba hablando entonces? No, digo que hay diferentes canales, por ejemplo, personales o interpersonales, y está dependiendo, tele, radio, cosas así. Pero, no sé, yo creo que me acuerdo algo de eso, de que habían diferentes tipos de canales. Es correcto, es correcto. No es lo que estudia este autor, pero sí capaz que vamos a dar algo de eso un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, en este caso, los órganos de fonación y audición las ondas sonoras y todo lo que permite recibir el mensaje. Profe, ahí no entraría el aire, por ejemplo. Exacto, las ondas sonoras que van por el aire, ¿no?
etcétera. Van a ver que en el repartido, está también, ¿no? Les dice, le habla un poquito de esta parte. A ver si lo encuentro. ¿Eso lo puede colgar en la plataforma, profesora? Sí, ustedes me pidieron ayer. Yo lo tendría que escanear primero y se lo mandaría, ¿sí? Capaz que nos puede decir el nombre y lo conseguimos en internet. Yo lo puse allá arriba ayer, ¿te acordás? Está, mirá, voy Sí, para lo puso, arriba. sí. Román ensayos de la Jacobs, lingüística. ¿Está? Y hay otros textos en que él retoma este acto de comunicación también. Es decir, que este acto de comunicación capaz que lo encuentran en otros textos de él. Les decía entonces, la computadora, la electricidad, bueno, etcétera, ¿no? Porque ahí también estamos en todo lo que haga que uno reciba el mensaje. ¿Ah? Bien. Esto es entonces en lo que es un acto de comunicación en general, es decir, tanto en una clase como en una clase, como en cualquier situación en la que tengamos una unión sobre todo temporal, es decir, que nosotros... No, ahí pasó eso, tenés que reclamar enseguida. ¿Cómo? Mirá, vos tiraste a todo. Ah, no, están hablando ahí... ¿Quién es que está hablando? Por favor, córtenla. Pensé que era alguien que estaba interviniendo. Les decía, todo lo que nosotros tengamos en el mismo tiempo, no necesariamente el mismo espacio. ¿Por qué? ¿Por qué no necesariamente el mismo espacio? ¿Qué les parece? Y justamente por eso, ¿no? Porque podemos estar en diferentes lugares del mundo por hoy y mantener una comunicación a través de internet, a través de un cable, del aire. Ahí está. Acá el compañero intercambió ahí, si quieren yo después lo chequeo, a ver si es eso, fantástico, porque ya estaría entonces solucionado el tema del PDF de esta primera parte, ¿está? Bien, entonces les decía, eso es lo que haya una identidad temporal, es decir, ya sea porque estamos en el mismo espacio o porque podemos estar en el mismo espacio, como cuando vamos a, no sé, desde hacer cualquier cosa, comprar algo en un supermercado, hacer cualquier cosa, ¿no? En general, estamos en un espacio espacial igual. Ahora, en un espacio temporal igual, aunque no estamos en el mismo espacio, estamos en este acto de comunicación que estamos ahora. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Vamos a hacer otro esquemita, por ejemplo, en el acto de comunicación literario o de lo que puede ser el acto de comunicación en algo que tú veas escrito, impreso, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa en este acto de comunicación? ¿No hay un intercambio? Va en un solo sentido el mensaje y no hay feedback, nada. Ahí está. Es decir, vamos entonces a ver las diferencias, ¿no? El arte sería entonces estaría dentro de ese. Ahí ¿Esa está, comunicación? literario, artístico. ¿Tá? Cuando dijo acto de comunicación impresos, lo primero que se me vino a la mente fueron como es los grafitis de Bansky. No sé por qué. Entonces imagino que. Impreso de cualquier forma, porque puede ser necesariamente no artístico, puede ser un diario, que ahora prácticamente ya no se produce en la parte física, pero sí todas las noticias que nosotros leemos
por internet, si bien ahora está toda la parte del diálogo, la parte de Twitter, etcétera, ¿no? Pero vos en general con algo impreso no podés dialogar, ¿no? Es decir, impreso vamos a señalar que no permita diálogo. ¿Se da, aunque no sea el diálogo, se produce el acto de comunicación? Sí, claro, pues estás transmite algo, estás decodificando algo. Ahí Sí. está. Igual se produce el acto de comunicación, porque nosotros tenemos un acto de comunicación, fíjense, por ejemplo, con escritores famosos en literatura, que bueno, nosotros recibimos su mensaje. Ahora, vamos a poner las diferencias. ¿Qué pasa entonces con ese Pero destinador? Pero, profe, no siempre el destinatario tiene las capacidades como para decodificar el mensaje, ¿no? Ahí Porque si una está, persona ahí no vamos sabe a ver, leer, entonces vamos a ir despacito, ¿qué diferencias? El destinador, ¿está? Es decir, el que emite el mensaje, en ese caso, ya sea tanto una obra literaria, es decir, un mensaje lingüístico, como una obra artística, una pintura, ¿qué pasa? El destinador, entonces, O sea, Emite el proceso- mensaje. el proceso de comunicación va a estar bien dado si el destinador, o sea, va a permitir el mensaje si lo elabora bien. Y bueno, tiene pero significado. ¿qué el es destinador elaborar es bien un estático. mensaje? Porque en realidad, Porque, por digo, ejemplo, por profesora, ejemplo, le pongo ejemplos. sí, a ver, Que sea Le entendido por pongo nosotros. ejemplos. Supongamos, publicidad, ¿no? Publicidad televisiva. sí, La Coca-Cola. sí. Vio que la Coca-Cola, por ejemplo, por medio de las imágenes, siempre van cambiando el tipo de publicidad, sugiere un producto, por ejemplo, de ellos, Sí, en el cual se provoca lo que alguien mencionó por acá que no se provoca, y para mí se provoca, que es el feedback. Si bien el receptor de ese mensaje, visual en este caso, no va a intercomunicarse con la empresa Coca-Cola, el feedback está dado, porque hacen buenas publicidades. ¿qué dicen los ¿Se compañeros? A entiende ver, lo que vamos a digo? hacer. Sí, Porque Yo no estoy de acuerdo. el feedback sería ir a comprarlo, en todo caso. Ahí No, está. pero ahí entonces el único que estás actuando sos tú, pero no el destinador, ¿cuál sería la? El destinador, profe, Plural es fijo para en la este gente. caso, digamos. O sea, es un mensaje y es ese mensaje. ¿Sí? No, Claro, el destinador emite el mensaje, ¿tá? Y en Sí. general, mensaje. vamos a poner, o sea, en general no hay una retroalimentación. Puede haber algún caso, no vamos a cerrarnos a que no, pero emite mensaje y en general no hay un intercambio de roles. de hecho, podríamos tomar el mensaje del televisor, pero el televisor no sé, digamos, nos manda mensajes continuamente y nosotros, digamos, simplemente somos simples receptores de ese mensaje. Ahí está, ¿no es cierto? Es decir, en ese caso nosotros podemos opinar varias cosas, ¿no? Pero nadie nos va, a no ser que a veces que ponen comentarios o, ¿no? Que ponen, bueno, recibimos algún comentario por WhatsApp, ahí sería un caso en que se podría haber algún feedback, ¿no? Porque leen en la cámara, vieron que hay esos programas que dicen, bueno, fulanito dice tal y cual cosa, ¿no? Vieron que dicen fulanito de la Unión, por ejemplo, ¿no? Vieron que, o sea, ahí sería un caso de que hay un diálogo, pero en general no, ¿no? Y yo me refería especialmente en los textos, ¿no? Sean literarios o sean de cualquier tipo. Ustedes tienen un texto, no sé, para entrar un poquito en lo suyo, de informática, de mecánica, lo que sea. Ustedes al emisor del mensaje, es decir,
si ustedes quisieran discutir algo que está ahí porque de repente no están de acuerdo o lo que sea, ¿podrían hacerlo? No, No, porque además muchas veces donde estudiamos otras materias, sociología, bueno, varias materias que ustedes de repente estudian, ni siquiera está vivo el que emitió el mensaje. O sea, el autor muchas veces, que nos pasa muchísimo en literatura, ¿no? Es decir, estudiás a Dante, a Alighieri, bueno, tenés que tratar de interpretar lo que quiso decir, pero por supuesto es imposible por una cuestión temporal el hecho de hablar con alguien que falleció, ¿no es cierto? Es decir, es imposible. ¿Entienden los diferentes ejemplos que si yo les hago un trabajo de este tipo, ustedes podrían poner, ¿no es Claro, cierto? profe, pero hay una salvedad, profe. Por ejemplo, en Dante Alighieri, de repente si yo lo leo, yo lo puedo interpretar de una forma, tal vez otro compañero de otra, y de otra, tal vez otro. Ahora, un manual técnico va a ser exactamente, debería ser exactamente la misma interpretación para cualquier, digamos, receptor, ¿no? Sí, sí, pero mirá lo que yo estoy tratando primero. Estoy tratando el punto de el destinador, si hay intercambio de roles o si hay feedback. En este caso, lo que estamos viendo, estamos estudiando de a poquito las diferencias. En este caso, es imposible este intercambio de roles ni feedback, ¿está? Eso era lo que estaba diciendo. Ahora vamos a ir viendo los elementos, ¿no? Que hemos visto. El destinador. El destinatario ahora. Solo recibe el mensaje. Un receptor pasivo. Perfecto. No es una denominación que de este autor, pero sí puede ser, ¿no? Lo que dices. Es decir, recibe el mensaje y tampoco no va a intercambiar roles. Tampoco tiene feedback, ¿no es cierto? Es decir, tampoco el proceso de feedback implicaba la retroalimentación. Sí que el destinatario va a recibir del otro todo lo que es el mensaje, es decir, no sería retroalimentación, sería aprendizaje o, sí, aprendizaje podríamos llamarlo, ¿no? Entonces, no hay feedback, no hay retroalimentación, sino aprendizaje. De la obra, o supónganse, o si fuera una información, información, o podría ser conocimiento de algo, por ejemplo, en el caso de una obra pictórica, aporta conocimiento, ¿no? Bueno, qué quiso decir, etcétera, ¿no? Pero no hay esa retroalimentación, ¿no? Sino que es solo de un sentido, ¿no? Va solo en un sentido. ¿Ah? El mensaje. El mensaje, ¿no? Puede ser de diferentes tipos, todo eso es igual. Vamos solo a ver las diferencias. ¿Qué diferencias habría entre ese mensaje? O sea, ese mensaje con el mensaje ahora, por ejemplo, de una clase, o el mensaje en general de algo que está en el mismo espacio temporal, en el mismo, sí, en el mismo tiempo. es un mensaje que no va a esperar de una respuesta. Ahí está, ¿no? Francisco Cuanto Machado, tú ya habías hablado. Bien, ¿por qué no va a esperar una respuesta? Porque no la va a tener, porque como es unidireccional, el que emite, el destinador, ya sabe que no va a tener una respuesta. Entonces, el mensaje que da va dirigido hacia alguien que no le va a poder responder. Exacto, muy bien, ¿no? Es decir,
no espero una respuesta, es un mensaje que además no se sabe, ¿tá? No se sabe tampoco a cuántas personas le va a llegar, ¿no? Es imposible, ¿no? No se sabe la cantidad entonces de destinatarios que va a tener. Bien. ¿Alguna otra diferencia que se les ocurra con este mensaje? ¿Y eso importa, digamos, la cantidad de receptores que tenga el mensaje? No te entendí. Digo, ¿eso importa, digamos, la cantidad, digamos, de receptores que tenga el mensaje? Mira, por ejemplo, si nosotros hablamos de un texto literario, te voy a puntualizar de repente en lo que es la recepción de un texto en diferentes épocas, varía, sí, porque no es lo mismo como se interpretaba un texto en una época que en otra, cuando surgen más estudios, cuando se puede tomar de diferentes formas, ¿sí? Nosotros no leemos algo del siglo XV igual que como se leía en la época o se escuchaba en la época si eran mensajes orales, es decir, no es lo mismo, porque todo lo que nosotros captamos está en relación a nuestro contexto epocal. Para darte un ejemplo bien claro, si nosotros leemos textos que están en un contexto, por ejemplo, la Eneida de Virgilio, ¿no es cierto?, que es del siglo I antes de Cristo, él nombra a dioses, ¿está? Entonces, ¿qué nos da ese mensaje? ¿Un contexto de qué tipo? Divino, religioso. Religioso y qué tipo de religión. Católica. No, si es de varios dioses. Politeísta. Politeísta, es decir, como el politeísmo era lo que estaban, el contexto de ellos, ese contexto parte del politeísmo, es decir, de los dioses, del sistema de los dioses, como ustedes saben, donde el máximo dios era Zeus o Júpiter, ¿no? Según la nomenclatura griego-latina, etc. Es decir, nosotros tenemos que informarnos sobre ese mensaje en relación al contexto, ¿tá? ¿Por qué? Porque si hoy en día alguien escribe y habla de los dioses, sí, porque los dioses me ayudaron, nosotros tendríamos que ver, porque nuestro contexto, ¿cómo es? ¿Politeísta o monoteísta? Monoteísta. Monoteísta. Entonces, como el contexto es monoteísta, nosotros, si un autor hoy en día nos dice sí, porque los dioses, ¿no? Tendríamos que ver, bueno, ¿qué quiso decir? Eso en un contexto de ironía, ¿por qué dijo los dioses? ¿Entiende lo que les digo? En cambio, para el contexto del siglo I antes de Cristo, que les decía de Virgilio, esa era algo propio del contexto epocal del lugar de emisión, la península itálica, donde estaba Virgilio. ¿Entienden la idea? Sí, está claro. Sí, se Es entiende. decir, por eso, si es un texto que provenga de otro ámbito, bueno, del ámbito ya, digamos, hebreo, ahí va a haber ya un monoteísmo. ¿Entienden la idea? Es decir, tenemos que ver de dónde parte ese contexto. ¿Tá? Es decir, que este mensaje, entonces, respondiéndote a la pregunta, va a estar muy ligado al contexto. ¿Tá? Contexto. Entonces, el contexto es siempre el de emisión. Y nosotros nos tenemos que adaptar a él.
Nosotros debemos comprenderlo, entenderlo. Para que se pueda lograr la comunicación. Nosotros como destinatarios. Nosotros, como destinatarios, debemos comprenderlo para interpretar correctamente el mensaje. ¿Está? Porque si no entendemos que ese contexto de emisión, en el ejemplo que yo les hice, partía del politeísmo, no nos va a llegar bien el mensaje. ¿Queda claro? Profe, por ejemplo, la publicidad, ¿no? Sí. ¿Se entiende el mensaje? ¿Importa que se entienda el mensaje? ¿O Sí, no? es fundamental que se entienda, porque si no, si la publicidad no te llegó bien el mensaje, probablemente, depende de cuál sea la intención de la publicidad, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Depende de la consumir, ¿no? intención. Dependiendo, claro, dónde te quieres llevar o hacer pensar, transversar la información. Ahí está. ¿A dónde si te quieres llevar a comprar una Coca-Cola? Es una cosa. Ahora, si ese mensaje, ¿sí?, quiere llevarte a otra parte o quiere decirte otra cosa o no, ese allí, entonces hay que ver si ese mensaje, ¿no es cierto?, qué es lo que espera de nosotros, o si ese mensaje, ¿no?, habría que estudiar según cada ejemplo allí, ¿no? Porque de repente... Exacto, pues, si el mensaje de la publicidad no es para mí, no lo voy a tomar en cuenta. Exacto, exacto. ¿Tá? Hay mensajes, vieron por la tele, hay avisos que no nos interesan en absoluto, ¿no? Es decir, hay mensajes que yo no sé, pero relativos a cosas que de repente, no sé, yo qué sé. Pero que no... en la tele, por ejemplo, hay mensajes dependiendo del programa que estén pasando. Exacto, exacto. ¿Por qué será eso? Por el contexto. Ahí está. Saben que el que lo mira tiene que ver con el programa que están mirando y saben a quién va dirigido. Exacto, es decir, va dirigido si hay un programa infantil, ¿no? Si dan dibujitos, bueno, allí venderán juguetes, refrescos y cosas para chicos, ¿no? Para niños que les interese eso, ¿no? Si es en un horario más avanzado, quizás muestren, bueno, la cerveza, el vino, etcétera, porque saben que hay gente adulta mirándolo, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces, ese contexto, ¿no? En ese caso, ¿no? Serían casos particulares que ya les digo, no es el autor que estamos tratando, vamos a tocar quizás esos temas más adelante relacionados con este esquema de él. Luego, teníamos entonces el código. ¿Qué pasa con el código? Fíjense el código, por ejemplo, lingüístico del castellano antiguo, por ejemplo, que justamente no lo entendemos 100% bien, que algunas palabras no entendemos 100% bien. Pasa, por ejemplo, yo qué sé, aunque esté escrito en español. El Don Quijote, profe. ¿Cómo? El Don Quijote. Exacto, Ahí ¿no? va. El Tantas poema de Mío Cid. Tantas obras, el Cid, ¿no? La Celestina, etcétera. Tantas obras que si no entendemos bien el código, ¿sí?, no entendemos bien. Entonces, si es español antiguo o si es, bueno, ni que hablar que cuando hay traducciones tenemos que apelar a la traducción y que sea una buena traducción, ¿no? El código a veces ha cambiado por elementos temporales. Por ejemplo, ustedes saben que el lenguaje en realidad se está modificando siempre, ¿no? Entonces somos nosotros los que tenemos que
realizar el trabajo de comprender el código, bueno, informarnos qué quería decir eso. Hay palabras que a veces tenían un sentido y después tienen otras, ¿tá? Entonces, Profe, es tenemos espacial, que... ¿no? No te entendí, perdón. Digo que es espacial, depende del territorio también, ¿no? Está delimitado por un territorio, Ahí ¿no? está. De repente Tenemos la que misma palabra, tratar. No te entendí lo último, no, que de repente la misma palabra que como que yo entiendo por un significado, si lo digo, por ejemplo, en España, no sé, o en Colombia de repente, capaz tiene otro significado. Exacto. Tenemos que tratar de entenderlo para entender el mensaje, para interpretar el mensaje. Pasa muchísimo ese ejemplo traído a estos tiempos. Vieron que ahora hay muchos inmigrantes que no les ha pasado que de repente hablan con alguien que no entiende qué le está diciendo y está hablando supuestamente en español. ¿Les ha pasado? Sí, modifica las letras, profe. Ahí está. Y que hoy palabras que para nosotros es una cosa, vieron que, por ejemplo, para darles un ejemplo, los cubanos llaman guagua, no sé si saben, a los ómnibus. Sí. Entonces dicen, pasa una guagua. El guagua para ellos es un ómnibus, un transporte colectivo, que para ellos tampoco es exactamente igual al de acá. Es un transporte colectivo. ¿Tá? Entonces, guagua a nosotros no, es una palabra que no existe para nosotros, ¿no es cierto? Sin embargo, ahí ellos mencionan, Pero, profe, estamos ¿eso es hablando el una mismo palabra del idioma español? y no nos entendemos. ¿Cómo? Pero esa palabra no está en el diccionario español. No, pero es una palabra que ellos usan. Ah, está. Propia de ellos. Exacto. Y así tantas palabras. Ahí hay un problema de códigos, no se entiende el código. En lo que está escrito, por eso, y en lo que es histórico, nos pasa eso, que tenemos que tratar de entenderlo para interpretar el mensaje. O a veces pasa cuando leemos cualquier elemento escrito que nosotros leemos, una información, lo que sea, y no entendemos cuál es el mensaje si no entendemos todas las palabras. Y en ese momento, como no está quien lo escribió, tenemos que nosotros hacer el esfuerzo. Es decir, el esfuerzo siempre va a estar en el destinatario, ¿no es cierto? Bien, el otro elemento es el canal. ¿Qué varía en el canal? Acá se subió la... ¿Qué varía en el canal? La distancia y el medio, ¿no, profe? A ver, amplíame un poco más. Y claro, de repente el medio por el cual se transmite, si es por aire o a través del cable. Sí, el canal si no hay ruido en general, por ejemplo, si no hay ruido en el canal. En general, el canal es visual cuando el objeto físico, vamos a poner acá, es visual cuando el objeto, que es lo más tradicional, por ejemplo, cuando nosotros leemos ya sea un libro de literatura, de historia, ¿verdad? Cuando el objeto físico es un libro. Y también lo que, o sea, el libro tradicional. Y si no, hoy en día también con los ebooks, etcétera, también el canal es el visual, ¿no? Si es una música, sería auditivo. Dale, Francisco, dale. No, decía que si en caso de ser música, por ejemplo, ya sería auditivo, no claro, visual. Acá voy a poner en lo anterior los 5 sentidos. Porque hoy hablamos del canal y, por ejemplo, también habíamos hablado de lo que eran los órganos también, por ejemplo, si sentíamos un perfume, todo eso, es decir, los 5 sentidos son un canal para... En este caso, en general es visual, pero puede ser también
los 5 sentidos, sí, sentidos en el aspecto que hoy en día podemos tener, como vos decís, puede ser un audiolibro, puede ser una música, puede ser, ¿no? Y nos llega entonces eso. Ahora que se estaba hablando de los canales que podían ser, bueno, mediante la voz, sí, por sonidos y eso. Hay algunos que se pueden modificar y otros que no. Por ejemplo, los libros sí se pueden modificar. Digo, al revés, los libros no se pueden modificar y después lo que sería la música o mismo algún foro de internet o algo se puede modificar. Eso también se puede poner como... O sea que ¿Sí? en esto, básicamente, porque estábamos viendo la diferencia, y no hay diferencia prácticamente con el anterior. En el canal sería lo único que prácticamente no hay diferencia, salvo el hecho, ¿tá? Salvo el hecho que no es, que nunca va a ser presente, que nunca se va a estar en el mismo ámbito con el destinador. Eso Salvo mismo que le iba a nunca- preguntar. Porque en realidad en el anterior era un ida y vuelta, y acá no sé cómo llamarle, si le puedo decir en vivo, porque en realidad no es una comunicación en vivo, aunque podría llegar a ser la televisión, Sí, o en vivo puede ser un show de teatro también. un show de no teatro. tenés- Sí. Podemos, claro, vamos a circo, poner que nunca, ¿no? Vamos a poner, porque yo siempre pienso en el aspecto literario, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. Pero Eh, salvo el hecho que Es como si fuera atemporal. en varias oportunidades o en varias circunstancias no va a estar en presencia en el destinador. Y vamos a poner ese ejemplo. Por ejemplo, el texto literario. ¿Ah? Es decir, pero el ejemplo que tú ponías, por ejemplo, de la televisión y todo eso, también hoy día hay grabaciones. A veces yo la otra vez vi una grabación muy interesante de Cortázar, por ejemplo, de un reportaje que le hacía muy interesante, y ahí yo lo estaba viendo con las palabras mismas que él dijo, ¿no es cierto? Es decir, hoy tenemos todo ese tipo de fenómenos que podemos ver a alguien que ya no está, ¿no? Hola. Sí, 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 Hola, escuchamos, Sí, profe. sí, quedó claro. Bueno, gente, quedó Se nos justo, corta. quedó justo concluido este tema y estamos a menos de un minuto, así que les digo hasta la próxima clase. Entonces, que va a ser el próximo martes, ¿está? A la misma hora que ayer, y capaz que les mando algún mensaje o algo, pero por ahora entonces eso, ¿sí? Que pasen Muchas muy bien gracias, profe. entonces. Cualquier Abrazo, que cosa me pasen manda bien. por profe. crea, no hay Muchas gracias. problema, ¿está? Gracias por todo, que descansen, hasta Bueno, mañana. que pasen bien. Chao, Que chao. pasen bien. Chao. Chau, chau. Gracias igualmente. Que pasen bien.